Mi exnovio me invitó a su boda para presumir de su rica prometida, pero no sabía que mi acompañante cambiaría completamente las tornas de la manera más inesperada. Dylan, de 30 años, y yo, de 22, nos conocimos mientras trabajábamos a tiempo parcial en Starbucks. En ese momento, todavía estaba en la universidad, ahorrando dinero para eventualmente mudarme permanentemente de la casa de mis padres. Dylan, por otro lado, estaba luchando para pagar sus préstamos estudiantiles. Sus padres estaban profundamente endeudados debido a sus hábitos de juego, y no podían mantenerlo económicamente. Al principio, nos unimos por nuestras luchas compartidas, especialmente en lo que respecta a la familia. Pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que realmente disfrutábamos de la compañía del otro, y nuestra relación creció. Después de graduarme 2 años después, había ahorrado suficiente dinero para finalmente mudarme y vivir de forma independiente. Dylan, sin embargo, todavía estaba atrapado viviendo con sus padres, incapaz de escapar del peso de su deuda. Le ofrecí una solución. Le dije que podía vivir conmigo. Lamentablemente, ni siquiera pudo cubrir su parte del alquiler debido a sus deudas. Entonces acepté cubrir el 80% del alquiler, dejándolo a él solo con el 20%. Estuvo de acuerdo y, aunque dividimos las facturas de servicios públicos en partes iguales, había un desequilibrio tácito en la forma en que compartíamos las responsabilidades en la casa. El trabajo de Dylan era exigente y requería que él estuviera en el lugar durante muchas horas, mientras que yo trabajaba en un trabajo corporativo, con un horario mucho más flexible. A mi jefe no le importaba si trabajaba desde casa o en la oficina, siempre y cuando cumpliera mis objetivos cada mes. Las largas horas de trabajo de Dylan significaban que a menudo no podía ayudar en casa. Esto me dejó a mí encargarme de todos los platos, lavar la ropa, limpiar y cocinar. Al principio no me importó porque entendía las presiones de su trabajo, pero finalmente comencé a sentirme abrumado. Una cosa que le pedí que hiciera fue sacar la basura. Él siempre era el último en comer, y sentí que era justo que él se encargara de esa tarea. Pero una y otra vez, Dylan lo olvidaba, y me dejaba sacar la basura todas las mañanas. Recuerdo vívidamente un fin de semana en el que tuve que salir a trabajar. Cuando regresé a casa, el lugar estaba en completo desorden. La encimera de la cocina era un desastre. Platos desbordados, paquetes de comida vacíos y envoltorios de chocolate esparcidos por todas partes. La ropa estaba amontonada y la basura no había sido sacada. Estaba más que frustrado. Después de un largo y agotador día de trabajo, lo único que quería hacer era descansar. Pero en lugar de eso, pasé todo el día limpiando, esperando que Dylan notara y apreciara el esfuerzo que hice. Cuando finalmente llegó a casa, me saludó con un abrazo, pero ni siquiera pareció notar la diferencia en la casa. Se sentó a ver su juego, dejándome sintiéndome despreciada y enojada. En ese momento rompí a llorar. No sé si fue cansancio, insomnio o su total falta de aprecio por mí, pero por primera vez me di cuenta de lo poco que me valoraba. Dylan me miró y me preguntó si algo andaba mal, pero fingí que todo estaba bien y le dije que simplemente estaba cansada y lista para ir a la cama. Antes de ir a la cama, le recordé una vez más que sacara la basura. Él asintió, pero como probablemente habrás adivinado, la basura todavía estaba allí a la mañana siguiente. Había llegado a mi punto de ruptura. Dylan bajó esperando el desayuno y yo espeté. Le dije que si quería algo de comer, podía cocinarlo él mismo. Me llamó grosero y fue entonces cuando exploté, gritándole lo inútil que era en la casa. Parpadeó, pareciendo confundido como si no hubiera hecho nada malo. Me pidió que no fuera tan dramático. Respiré hondo y le pregunté por qué nunca sacaba la basura. Su respuesta: simplemente lo olvidó. Le pregunté qué más hacía en la casa, además de volver a casa y sentarse frente al televisor con una cerveza. Comenzó a enumerar todas las razones por las que merecía relajarse después del trabajo, alegando que siempre estaba cansado. Estuve de acuerdo en que sí,
Él necesitaba tiempo para relajarse, pero le recordé que yo también necesitaba descansar después de un largo día. Después del trabajo, yo era quien cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa y planchaba sus camisas durante la semana. Lo único que le pedí fue que sacara la basura. Pero Dylan dijo con cara seria que nunca me pidió que hiciera ninguna de estas cosas. Dylan continuó diciendo que tenía un trabajo muy desafiante y pensaba que, como su novia, yo debería entender sus luchas. Incluso trató de justificar sus acciones diciéndome que hacer todo en la casa no era gran cosa porque, según él, su madre había hecho lo mismo por su padre. Cuando escuché esto, me puse furioso. Había estado trabajando muy duro en la casa, tratando de hacerle las cosas más fáciles, pero aquí estaba, dejándolo pisotearme, a pesar de que ni siquiera estábamos casados. Lo miré directamente, con voz firme pero firme, y le dije que ya no iban a hacer nada en la casa para ayudarlo. Yo no era su madre y se suponía que éramos iguales. Le dije que necesitaba cocinar su propia comida, lavar su ropa, planchar sus camisas, sacar la basura y limpiar. Los ojos de Dylan se abrieron con sorpresa y comenzó a protestar, pero levanté la mano para detenerlo. No había terminado. Le dije que había más. Tenía que pagar el 50% del alquiler o mudarse. Dylan se sorprendió y preguntó de dónde venía esto. Le dije que estaba cansada de trabajar tan duro para él, sin sentirme apreciada. Claramente quería decir más, pero salí de la casa, ya tarde para ir al trabajo. Esta era la primera vez en mi vida que establecía límites tan fuertes y no me sentía culpable por ello. Cumplí mi palabra y solo limpié lo que enseñé. Nada extra. De hecho, fue satisfactorio verlo caminar por la casa, tratando de encontrar ropa limpia o planchar sus camisas antes de ir a trabajar. No lavó los platos ni sacó la basura, esperando que yo eventualmente lo hiciera por él, pero me negué. Incluso cuando los platos empezaron a acumularse y a oler mal, elegí comer en cajas de comida para llevar para poder tirar la basura fácilmente sin tener que ir a la cocina. Dylan intentó hablar conmigo varias veces, insistiendo en que debería ser un buen socio y cuidar de él. Pero me mantuve firme, inflexible ante sus exigencias. Cuando llegó el momento de pagar el alquiler, le pagué el 50% al propietario, y le informé que Dylan pagaría el 50% restante. Intentó volver a casa esa noche y discutir conmigo, gritándome que debería seguir pagando el 80%, como antes. Me negué y le recordé que había hecho eso durante meses sin recibir ningún reconocimiento, y que había terminado de ayudarlo. Intentó poner excusas, pero al final tuvo que pagar su parte del alquiler. Durante todo esto, Dylan ni una sola vez se disculpó conmigo. Nunca se sentó a reconocer el arduo trabajo que había hecho en la casa. Fue increíblemente decepcionante que nunca admitiera que yo tenía razón sobre la situación. Mirando hacia atrás, lamento no haberlo visto antes como realmente era. Como puedes imaginar, durante los siguientes meses, nuestras discusiones siguieron aumentando, y él me culpaba de todo y trataba de convencerme para que volviera a mis viejas costumbres. Luego, conseguí un ascenso en el trabajo, y eso pareció ser el colmo para Dylan. Uno de nuestros amigos en común, que también trabajó conmigo, debe haberle contado a Dylan sobre el ascenso porque esa noche fue la peor pelea de nuestra relación. Dylan llegó a casa borracho y me despertó gritando que necesitaba hablar conmigo. Tenía una fuerte resaca por celebrar con mis amigos esa noche. Le dije que no estaba de humor y le sugerí que habláramos mañana, pero siguió insistiendo en que tenía algo importante que decirme. Atontado y molesto, me senté en la cama solo para que se detuviera y le pregunté qué podía ser tan importante como para que tuviera que despertarme en medio de la noche. Fue entonces cuando Dylan, borracho, me dijo que había conocido a alguien en el trabajo. Ya sabía de la mujer de la que hablaba porque la había visto en una de las fiestas de su oficina, a la que yo había asistido. Su nombre era Bella, y era solo unos años menor que yo. Bella era hija de un industrial rico, y la única razón por la que trabajaba
era porque su padre insistía en que adquiriera algo de experiencia laboral. Dylan continuó contándome cómo se estaba enamorando de ella, afirmando que ella era una mujer real, a diferencia de mí. Lo miré, mi rostro impasible. Sinceramente, no me sentí mal ni herido por sus palabras como debería haberlo hecho. En el fondo, sabía que nuestra relación había estado muriendo durante mucho tiempo y que en ese momento éramos esencialmente compañeros de cuarto. Continuó hablando de su nueva relación, pero lo detuve a mitad de la frase. Le dije que, honestamente, no me importaba si él estaba saliendo con otra persona y que en realidad estaba feliz por él. Le sugerí que rompiéramos amigablemente, y le dije que podía mudarse de nuestra casa lo antes posible. Dylan me miró con el ceño fruncido y me preguntó si estaba celoso de esta nueva chica. Sonreí y negué con la cabeza, diciéndole que en realidad me alegraba de que hubiera encontrado a alguien porque ahora no me sentiría culpable por romper con él. La cara de Dylan se puso roja de ira. Me preguntó si mi nuevo ascenso en el trabajo era la razón detrás de mi nueva confianza. Le dije que mi ascenso no tenía nada que ver con nuestra relación. En los últimos meses, me di cuenta de que ya no éramos compatibles. Prácticamente nos habíamos convertido en compañeros de cuarto en lugar de parejas románticas, por lo que entendí por qué quería ver a otra persona. Pensé que Dylan se sentiría aliviado al escucharme decir esto. Pero en lugar de eso, comenzó a gritarme, diciendo que odiaba a las mujeres modernas como yo, que hacen alarde de sus carreras. Según él, Bella era una mujer mucho mejor porque lo único que quería era casarse y tener hijos. A pesar de sus gritos, mantuve la calma. Le recordé que cada mujer tiene necesidades diferentes. Bella, proveniente de una familia acomodada, puede que no valore su carrera de la misma manera que yo, pero yo disfruté la mía. Le dije que si quería una mujer como Bella, debería estar con ella. Entonces le dije que no deberíamos discutir más sobre esto y que podía mudarse lo antes posible. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Me preguntó cómo podía permitirme pagar el alquiler por mi cuenta. Le expliqué que había recibido un aumento y que ahora podía pagar el alquiler completo sin necesidad de un compañero de cuarto. Al oír esto, empezó a gritar, acusándome de presumir delante de él. Mencionó que Bella era más rica que yo. Incluso tenía su propia casa que su padre le había comprado. Continuó gritando, diciéndome que necesitaba cambiar y volverme más complaciente. Luego, con una sonrisa burlona, dijo que al final los hombres querían un ama de casa, no una mujer que ganara más que ellos. En ese momento le pedí que se callara. Estaba cansada de discutir con él en mitad de la noche. Le dije que tenía hasta fin de mes para mudarse y que, hasta entonces, podía dormir en el sofá. Todavía podía oírlo quejarse, pero lo ignoré y volví a dormir. Durante la semana siguiente, Dylan comenzó a empacar sus cosas y a mudarse. Comencé a sentir una sensación de emoción al saber que pronto este lugar volvería a ser mío. En su última noche, llegué a casa y encontré a Dylan y Bella sentados en nuestro sofá. Me quedé en shock. Me informó que, como era su última noche, quería mostrarle a Bella dónde había vivido. No podía creer la audacia de él al traer a otra mujer a nuestra casa sin siquiera preguntarme, sabiendo que regresaría. No queriendo ser grosero con Bella, la saludé cortésmente. Pero para mi sorpresa, ella me miró con claro desprecio y ni siquiera reconoció mi presencia. Decidí no tomarlo como algo personal y fui a refrescarme. Más tarde, mientras estaba cocinando pasta en la cocina, Bella entró a buscar un poco de agua. Ella se quedó allí, mirándome por un minuto, lo que me hizo sentir incómodo. Le pregunté si necesitaba algo, pero ella se limitó a mirarme con la misma mirada despectiva que antes. Elegí ignorar su presencia y seguir cocinando, planeando llevarme la comida al dormitorio para poder comer en paz. Después de que terminé de comer y estaba a punto de bajar las escaleras, escuché a Dylan y Bella hablando. Bella le estaba diciendo a Dylan lo afortunado que era de haber mejorado después de salir con alguien que se parecía a mí. Me congelé en shock cuando escuché a Dylan reír y estar de acuerdo con ella.
Entonces Bella le preguntó por qué se había enamorado de mí, y fue entonces cuando Dylan dijo algo que me destrozó por completo. Confesó que me había utilizado porque era lo suficientemente crédulo como para pagar nuestras citas y prestarle dinero durante la universidad. Sentí que mi corazón se desplomaba, pero no quería que vieran mi reacción. En silencio, subí las escaleras y pasé el resto de la noche llorando sobre mi almohada. A la mañana siguiente, cuando desperté, Dylan y Bella ya no estaban. Había tomado lo último de sus cosas y se había mudado oficialmente. Caminé por la casa, disfrutando del silencio, y supe que finalmente estaba libre de él. No puedo empezar a describir lo ligera que me sentí al saber que él finalmente estaba fuera de mi vida y fuera de esta casa. Lloré de felicidad y finalmente sentí el alivio que había estado anhelando todos estos años. Si bien sentí una ligera punzada de tristeza por cómo Dylan me había utilizado, también reconocí que nunca habría estado realmente satisfecha con él. Me alegré de que hubiera encontrado a alguien que pudiera hacerlo feliz, aunque ese alguien no fuera yo. Esa misma noche, cuando volví a casa y revisé mi buzón, encontré una invitación de boda inesperada. Mis ojos se abrieron en shock cuando me di cuenta de que eran de Dylan y Bella. Por un momento pensé que podría ser un error, pero luego me di cuenta de que había sido intencional. Me había invitado a su boda. Todos los años de ira y frustración que había reprimido por dentro comenzaron a desbordarse. Sabía que tenía que ser mezquino con él. Respondí que sí, con un acompañante. Ya tenía un plan formándose en mi cabeza y estaba decidido a hacer que Dylan se arrepintiera de haberme invitado. Abrí mi computadora portátil y comencé a desplazarme por los perfiles de redes sociales de Bella. Revisé cada publicación que había compartido y, después de un tiempo, la suerte estuvo de mi lado. Encontré lo que estaba buscando. Hace apenas 6 meses, Bella había estado saliendo con alguien llamado Jake. No tenía idea de este hombre, pero mi curiosidad me llevó a profundizar más. Durante las siguientes semanas, Jake y yo conectamos, y él habló sobre el pasado de Bella. Me contó que Bella lo había engañado varias veces y que su última aventura fue con Dylan. Esto fue una novedad para mí. No tenía idea de su historia. Jake explicó que Bella siempre se había sentido atraída por hombres mayores, por lo que no se sorprendió particularmente cuando ella admitió estar enamorada de Dylan mientras todavía estaban juntos. Como puedes imaginar, tuvieron una ruptura bastante mala, y Jake había bloqueado a Bella después de eso. Sintiendo una oleada de emoción, pensé en la expresión de los rostros de Dylan y Bella cuando me vieron en su boda, entrando con Jake como mi acompañante. La idea de su reacción fue suficiente para marearme. El día de la boda, como era de esperar, los ojos de Dylan se abrieron cuando me vio entrar con Jake. Debió haber reconocido inmediatamente a Jake como el ex de Bella. Ignoramos su expresión de asombro y nos dirigimos directamente a nuestros asientos designados. Dylan se acercó a mí, con el rostro contraído por la ira, y susurró enojado: ¿Por qué estás aquí con el ex de Bella? Simplemente sonreí y no dije nada. No podía hacer una escena delante de todos. Mientras nos acomodábamos, vi a Bella congelarse cuando vio a Jake sentado a mi lado. Ella se giró para mirarme y luego lo miró a él. Su confusión era evidente. ¿Qué está haciendo él aquí?, preguntó, mirando a Jake. Sonreí de nuevo y le dije que lo había invitado como invitado para mostrarle nuestro apoyo a su matrimonio. El rostro de Bella se contrajo de rabia. Se volvió hacia Jake y le preguntó si estábamos saliendo ahora. Jake permaneció en silencio porque era una pregunta ridícula, y el rostro de Bella se puso aún más rojo de ira. Jake le preguntó si podía hablar con ella en privado, y ella aceptó de mala gana. En ese momento, Bella comenzó a verse más preocupada y le pidió a una de las damas de honor que la revisara. Un minuto después, la dama de honor llegó corriendo con una nota en las manos. Anunció delante de todos que Bella se había escapado con su exnovio. Los invitados se quedaron allí, sorprendidos,
mientras la dama de honor continuaba leyendo la nota. En él, Bella admitió que ver a Jake le había devuelto todos sus sentimientos persistentes, y se dio cuenta de que había cometido un gran error al casarse con Dylan. La revelación sorprendió a la multitud, y Dylan se quedó allí, culpable y completamente sorprendido. No pude evitar sentirme satisfecho. El intento de Dylan de humillarme había fracasado espectacularmente. El evento que se suponía mostraría su triunfo sobre mí se había convertido en el escenario de su caída. Fue una justicia dulce y poética. En cuanto a tomar a Jake como mi acompañante y arruinar la boda de mi ex, no me arrepiento ni por un segundo. Desde que publiqué mi historia, he recibido reacciones encontradas. Si bien mucha gente está de acuerdo en que hice lo correcto, algunos creen que fui demasiado lejos. Permítanme aclarar. No se trataba de venganza por el simple hecho de hacerlo. Se trataba de defenderme después de años de ser utilizada y maltratada. Dylan necesitaba comprender las consecuencias de sus acciones, y resulta que el karma tiene una forma curiosa de garantizar que se haga justicia. Actualización 2. Jake se acercó a mí después de la boda. Me envió un mensaje de texto largo, expresando lo agradecido que estaba por haberlo llevado a la boda conmigo. Dijo que eso le había dado un cierre, y me agradeció por mostrarle que había mujeres que realmente se preocupaban por el respeto y el apoyo mutuo en una relación. Nunca esperé ese tipo de mensaje, pero fue una grata sorpresa. Me dijo que él y Bella se habían ido de luna de miel con Dylan. Incluso habían hablado con sus padres, ya que estaban realmente preocupados por ella. Jake me informó que pronto se reuniría conmigo para aclarar todo en persona. Mientras tanto, Dylan había estado intentando comunicarse conmigo sin parar desde la boda. Ya le había dicho que no podía entrar a mi casa y que podía decir lo que quisiera desde afuera de mi puerta. Dylan empezó a gritarme, acusándome de arruinarle la vida. Aparentemente, ya se había despedido en el trabajo, pensando que nunca tendría que regresar después de casarse con alguien tan rico como Bella. Me preguntó enojado por qué había llevado a Jake a su boda. Estaba harto de que él me culpara, así que decidí que era hora de revelar la verdad. Le dije que no tenía derecho a venir a mi casa y gritarme por algo de lo que yo no era responsable. Bella era una adulta y había decidido dejarlo, así que si alguien debería estar enojado, debería ser ella. Al escuchar esto, Dylan gritó en respuesta, diciendo que no era su culpa que yo fuera tan ingenuo, que no podía ver cómo me había usado durante todos esos años y que no debería castigarlo por el pasado. Me burlé y retrocedí unos pasos, diciéndole que no reaccionara de forma exagerada porque se iba a ir. Cerré la puerta prometiéndome que esta sería la última vez que lo vería. Desde entonces, lo bloqueé en todas las plataformas e informé a mi familia sobre el incidente. También planeo cambiar las cerraduras de mi casa e instalar una cámara en mi puerta para que, la próxima vez que aparezca, pueda registrar su comportamiento y presentar una denuncia oficial. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Una tarde, abrí la puerta y encontré a Bella parada en mi porche. Estaba confundido e inseguro acerca de lo que ella estaba haciendo aquí, pero Jake me aseguró que estaba allí solo para disculparse. Bella asintió y, sin dudarlo, se disculpó profusamente por la forma en que me había hablado en el pasado. Luego, empezó a contarme su historia con Dylan. Ella reveló que Dylan siempre sería amable con ella en el trabajo y la colmaría de atención debido a sus largos turnos juntos. Pasaron mucho tiempo hablando, y Dylan a menudo se quejaba de mí y de nuestra relación. Decía lo infeliz que era y cuánto deseaba estar con otra persona. Admitió que finalmente rompió con Jake, pensando que podría ser feliz con Dylan a pesar de su diferencia de edad. Bella explicó cómo, cuando me vio, se sintió insegura de lo independiente que yo era. Se sintió celosa de que yo no necesitara que un hombre me cuidara, y se disculpó por herir mis sentimientos. Entendí de dónde venía y le dije lo duro que había trabajado toda mi vida
para alcanzar el puesto que tenía en el trabajo. Bella asintió solemnemente, con los ojos bajos. Luego compartió que su familia había estado muy molesta al principio, pero finalmente decidieron apoyarla. Estaba planeando presentar una solicitud de anulación ante Dylan muy pronto. Al escuchar esto, sentí una mezcla de emociones. Aunque no me sentó del todo bien, estaba satisfecho de que al menos 2 personas estuvieran encontrando la felicidad después de todo lo que había sucedido. Pude ver el amor genuino entre Bella y Jake. Habían estado juntos desde ese día y su relación parecía sólida.